Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del Evangelio según San Marcos. Y aquí encontramos varios relatos de Jesús. Por ejemplo, versículo 1 al 12. Jesús cuenta la parábola de los viñaderos malvados, de los obreros malos, que tratan mal a los siervos del Señor. Luego, el versículo 13 al 17, Jesús es cuestionado sobre el impuesto al César y responde de una forma magistral que deja maravillados a las personas que venían a preguntarle con ánimo de tentarle. Versículo 18 al 27, Jesús es cuestionado sobre la resurrección por los saduceos que no creían en la resurrección, y Jesús de igual manera le respondió de forma magistral que a ellos los dejó sin palabras, no tuvieron que decirle a Jesús. Luego, versículo 28 al 34, un escriba pregunta a Jesús sobre el mandamiento más importante y Jesús responde: ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero esto debemos estudiarlo bien para no equivocarnos, porque algunos creen que porque Jesús dijo que este es el mandamiento más importante, entonces estaba anulando los 10 mandamientos, y no es así. Ya llegaremos a ese momento. Luego, versículo 35 al 37, Jesús pregunta a los líderes religiosos sobre el Mesías. Versículo 38 al 40, Jesús advierte contra los escribas y los fariseos de no seguir las enseñanzas, o no tanto las enseñanzas, sino la conducta de ellos. Porque en el capítulo 23 de Mateo les dijo que todo lo que decían los escribas y los fariseos debían hacer, porque ellos predicaban bien, pero no vivían bien, que no hicieran nada de lo que ellos hacen. Y aquí una vez más habla de esto. Y versículo 41 al 44 cierra con el relato de la viuda pobre que da todo lo que tiene. De este capítulo sacamos varias reflexiones, varias aplicaciones. Primero, debemos rendir cuentas de nuestra administración de los recursos y talentos que Dios nos ha dado. Todo el tiempo debemos rendir. Un día tenemos que presentarnos ante el gran tribunal de Cristo para que demos respuesta a Dios de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo dice Corintios. Segundo, debemos darle a Dios lo que es de Él y al César lo que es del César. Debemos ser claros en este asunto, equilibrados. Tercero, la resurrección es una realidad para los creyentes, no es para dudarlo. Por eso Tesalonicenses dice que acerca de la muerte nosotros sabemos muy bien lo que sucederá, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, dice Pablo allí en Tesalonicenses. Así que debemos estar claros con respecto a la muerte. Cuarta lección: el amor a Dios y al prójimo es el mandamiento más importante, está por encima de todo. El amor es la base del gobierno de Dios. Quinta lección: no debemos buscar la gloria y el poder, sino debemos buscar humildad y servicio al Señor todos los días. Y sexto, la generosidad y la fe pueden llevarnos a dar todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Y a este estado es al cual debemos llegar. Estar totalmente entregados a Jesús, que si es posible, dar todo, no nos duela, porque amamos a Cristo. Varias preguntas para reflexionar sobre este capítulo. Primero, ¿qué recursos y talentos me ha dado Dios y cómo estoy administrando esos recursos y talentos? Segundo, ¿cómo puedo darle a Dios lo que es de Dios en mi vida diaria? Tercero, ¿qué significa para mí la resurrección y la vida eterna? ¿Cómo lo estoy viviendo? Cuarto, ¿cómo puedo amar a Dios y a mi prójimo? Quinto, ¿qué me impide buscar la humildad y el servicio en mi vida? Y sexto, ¿qué me motiva a ser generoso y a dar todo lo que tengo para seguir a Jesús? Importante que respondamos esto, importante que reflexionemos y meditemos en nuestra vida y podamos llegar a un cambio en nosotros. Leamos entonces la Biblia. Marcos capítulo 12, dice la Biblia: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Esta parábola representa a lo que Jesús hizo con la nación judía. Él les entregó la nación, Él les entregó un lagar maravilloso, les entregó una viña que es el mensaje de salvación.
todo lo que ellos recibieron, la nación de Israel recibió el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, por el cual debía anunciar y alumbrar al mundo lleno de oscuridad con el mensaje de salvación. Esta es la viña que ellos tenían, una obra inmensa por hacer, pero hermosísima. Lamentablemente ellos no cumplieron la misión. Y en vez de esto, mira, cuando dice el texto 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías, y así el siguiente y el siguiente. En vez de recibir a estos siervos que Dios envió, a estos mensajeros, ellos los maltrataron, los golpearon y los enviaron sin nada. Y no solo los maltrataron, sino que algunos los mataron. Y aquí se hace referencia a todos los siervos de Dios, profetas, mensajeros de Dios, sacerdotes, que Dios envió a anunciarles y a predicarle a esa nación judía, porque aquí esta parábola representa al pueblo de Israel, al cual Dios les entregó la viña, su mensaje de salvación, el evangelio, para que ellos lo predicaran. Y cuando les enviaba profetas para que les advirtieran y les amonestaran a seguir en el camino correcto, ¿qué hacía la nación con estos siervos o con estos profetas? Lo mismo que en esta parábola se presenta. Los torturaban, los golpeaban, algunos los mataron, algunos los aserraron, le hicieron cosas terribles, despreciaron a estos siervos, a estos profetas, mensajeros de Dios. Y luego en la parábola aparece que el Señor de la viña dijo: voy a enviar a mi hijo, a él lo respetarán porque es mi hijo el heredero. Y fue lo que hizo Dios, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero como dice el capítulo 1 de Juan, este Jesús, que era el Rey de la vida, que era la luz del mundo, y por él el mundo fue alumbrado, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Y qué hizo la nación? Despreció, rechazó, menospreció, mató, ultrajó y acabó con la vida del Hijo de Dios. Nótese bien, lo mismo que en la parábola aparece. Estos siervos mataron al heredero para quedarse con la herencia. Así fue el pueblo de Israel. En esa nación perversa que Dios había escogido, ellos acabaron con la vida del Hijo de Dios. Qué triste, cómo despreciaron. Y entonces ahí Jesús les enseña a ellos mismos de lo que ha sucedido, y ellos están escuchando. Por eso cuando escuchan se enojan y dicen, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Se hace referencia especialmente aquí en esta parábola a los líderes, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los que debían enseñar al pueblo la verdad, pero ellos eran los que estaban en contra. Ellos fueron los que mataron y ultrajaron y golpearon a muchos profetas y acabaron con la vida de Cristo Jesús. Luego viene el momento de la cuestión del tributo. Jesús enseña sobre la decisión que nosotros debemos tomar, a quién servir, si a Dios o al mundo. Pero no podemos servir a dos señores, tenemos que ser claros en esta vida. Claro, someternos a las autoridades, eso es cierto, Jesús aquí está enseñando esto. No podemos pasarnos por encima de las autoridades, porque somos ciudadanos, aunque somos cristianos, pero somos ciudadanos y debemos respetar y darle al César lo que es del César. Responder y ser honestos con todas las cosas de nuestra ciudad, de nuestro gobierno, donde estamos viviendo, someternos a las autoridades. Claro, siempre y cuando eso que las autoridades nos piden no vaya en contra de nuestros principios, porque allí es donde nosotros debemos estar claros y es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Sin embargo, Jesús aquí está enseñando acerca de nosotros someternos a las autoridades y dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego viene la pregunta sobre la resurrección, versículo 18 al 27, Jesús enseñando sobre la resurrección. Después, versículo 28 hasta el 34, viene el relato del gran mandamiento. Y quiero centrarme aquí un momentico, porque es importante que entendamos esto. Pues algunos han tergiversado estos versículos y han llegado a pensar que Jesús anuló los 10 mandamientos y ya no hay que cumplirlos. Pero como lo expliqué en Mateo 22, al contrario de esto, lo que hizo Jesús fue confirmar esos 10 mandamientos. Allí en el capítulo 22 de Mateo pudimos profundizar bien en esto.
Y si tú quieres profundizar una vez más, lee este capítulo y vuelve a leer Mateo 22 y escuchar esa reflexión. Dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto respondió este hombre. Versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estaba lejos porque tenía el concepto claro. ¿Qué debía hacer ahora? Cumplirlo, obedecerlo. Y es interesante lo que dice Jesús aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, Jesús no está quebrantando o está diciendo que los 10 mandamientos quedaron abolidos. No, al contrario, está confirmando la ley. Porque la ley se basa en el amor, es el reflejo del carácter de Dios. La ley es eso. Y el carácter de Dios es amor. 1 Juan 4:8 lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mira, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ídolos acerca de Dios, ni te inclinarás a ellas. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto, acuérdate del día de reposo. Esos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano, vas a respetar su día, vas a adorarlo solamente a Él, no tendrás ídolos ni nada de esto, porque amas a Dios. Y luego los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, el no matar, no adulterar, no robar, el no codiciar, no levantar falso testimonio contra tu prójimo. Todo eso tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, una relación horizontal. Y los primeros 4, una relación vertical con Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Mira que no está anulando los mandamientos, al contrario, los está confirmando. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a quitarle la mujer a tu hermano, a tu prójimo. Es decir, no caerás en adulterio porque amas a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a empezar a hablar mal de él. Vas a empezar a levantar chismes, levantar falsos testimonios. O sea, no vas a hacer esto porque tú amas a tu prójimo. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús dijo, el verdadero mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú haces esto, entonces guarda los 10 mandamientos. Mira lo que dice Mensajes Selectos, página 8 del año 1894. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios desea el amor que se exprese en un servicio cordial, en un servicio del alma, en el servicio de las facultades físicas. No debemos hacernos pequeños en cualquier clase de servicio a Dios. Cualquier cosa que Él nos haya prestado debe usarse inteligentemente para Él. El que ejercita sus facultades seguramente las vigorizará, pero debe procurar hacer lo más que puede. O sea, Jesús lo que quiere es un servicio completo, total, entregado a Él. Que lo ames profundamente, que lo sirvas profundamente, que le entregues todo tu corazón, le sirvas y le obedezcas, y a tu prójimo. Cuando haces esto, estás cumpliendo toda la ley. Lo dice más adelante el apóstol Pablo, allí en la carta de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, pero voy a leer solamente el versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Nótese bien, allí está el mensaje. Por eso el evangelio, querido hermano, se centra en el amor. Y luego, mira, después de estos relatos, Jesús, acusa a los escribas, a los fariseos, y después viene el relato de la ofrenda de la viuda, y allí se demuestra el amor a Dios. Esto es importantísimo, porque en medio de estas lecciones de amor y de cumplir la ley de Dios a través del amor, por eso Juan 14:15 Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea,
no es que Dios haya abolido la ley, no, sino que está diciendo la verdadera forma, la forma correcta de cumplir la ley es amando a Dios y amando al prójimo. Tú puedes guardar el sábado, tú puedes no tener dioses ajenos, tú puedes cumplir los 10 mandamientos bien estrictos, como el joven rico de Mateo 19, hacerlo bien. Pero si no tienes amor en tu corazón, de nada sirve. Dice 1 Corintios 13, si hablara lenguas humanas o angélicas, pero no tienes amor, no eres nada, porque el amor es la base del evangelio, querido hermano. Eso es lo que Jesús está enseñando. No está aboliendo los mandamientos, está diciendo que el amor es la base de todo. Entonces ahora viene el relato de esta mujer y dice el texto que Jesús estaba sentado, versículo 41, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto equivalía a 1.64 de un denario romano. Y esto equivalía al salario de un día en los tiempos de Cristo. Un diario, o sea, esto fue lo que dio la mujer, lo que ganó en ese día. Ella lo trajo todo, era todo lo que tenía y lo trajo a Jesús, allí a la ofrenda a Dios. Ahora, los otros ricos daban abundante en comparación con lo de la mujer. Lo que dio la mujer no era nada. Hablando así de números, no era nada. Los ricos daban muchísimo. Un ejemplo, 3 millones. Y esta mujer solamente dio 10,000 pesos. ¿Qué es más? ¿3 millones o 10,000 pesos? Obviamente 3 millones, hablando de números. Pero Jesús no estaba interesado en los números, aunque sí es importante. Pero esto no es la prioridad. Jesús no estaba centrado en los números. Jesús se centró en la intención del corazón. En el corazón, la forma en cómo daba. Lo que te decía, el amor a Dios. Tú puedes guardar los 10 mandamientos, como el joven rico, y hacerlo bien. Pero si no tienes amor en tu corazón, no eres nada. Mira, estos ricos daban muchísimo, abundante, muchísimo más, el triple, el cuádruple, 100 veces más tal vez que lo que dio esta mujer. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús le interesó más lo de la mujer? Por el amor que había. Aquellos ricos daban de lo que les sobraba. No había un amor en su corazón. Era simplemente una fachada, como lo que estudiamos en el día anterior, lo de la higuera. Eran frondosos, llenos de hojas, pero no tenían frutos. Simplemente daban la impresión de que eran buenos cristianos, pero en su corazón no estaba Cristo. No tenían amor, entonces allí no hay nada. Pero esta mujer, aunque dio poquito, sin embargo en su corazón tenía amor hacia Dios y el prójimo. Por eso Jesús exaltó esta mujer y la destacó para que aquellos hombres entendieran y nosotros hoy entendamos que lo importante no son las cosas, no son las formas, sino lo importante es tener a Cristo en el corazón. Esto vale más que cualquier otra cosa. Pero eso no quiere decir que por tener a Cristo en el corazón no tengamos que dar nada o no tengamos que hacer nada. No, porque mira, esta mujer lo hizo. Tenía a Dios en su corazón y como resultado dio todo lo que tenía. Entonces hoy nosotros también debemos hacer lo mismo, tener a Cristo en el corazón y como resultado de tener amor a Dios y al prójimo, hacemos todo lo que Dios nos pide, que es guardar sus mandamientos y todo lo demás. Entonces no anulamos la ley, al contrario, confirmamos la ley a través del amor en Cristo Jesús. No te equivoques, querido hermano, obedece al Señor, pero antes de todo, ámalo, enamórate de Él y entonces te darás cuenta que el Evangelio es una delicia, es una maravilla, es una bendición. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!